11 de la mañana, 13 minutos en todo el país. Podés quedarte, no te duermas hasta las 12 del mediodía. Estamos junto a Pablo Pimentel, es un referente histórico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Partido de la Matanza, que en el día de ayer fue distinguido por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un reconocimiento que se da a tu larga trayectoria en lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos. Sí, justo Oscar me decía eso y... Sí, yo le decía cuál, bueno, porque en realidad no fue ayer, fue hace un tiempo. Sí, que hablamos. Se conoció ayer. Fue hace un tiempo. Hace un año, me parece que fue el reconocimiento. Sí, ¿Se dio de manera virtual? ¿Se dio de manera virtual por todo esto Sí, de la virtual, pandemia? claro, se dio por forma virtual. Me acuerdo que yo estaba en Colombia en ese momento. Estábamos hicimos una delegación para ir a recabar toda la información de las víctimas de los puntos de paro que tuvo Colombia, que fue extraordinario, ¿no? Una lucha que empezó el sindicalismo y después le siguió la gente común, los pibes de los barrios que decía, a ustedes se la arregló, para nosotros no. Fue muy interesante ese proceso. Y ahí me entero del reconocimiento y me piden que lo exponga, lo que me habían regalado, ¿no? Y se hizo virtual la entrega a varios, entre ellos Norita Cortiña y varios militantes más. Sí, yo digo, le agradecí a la UNESCO, pero ahora yo quiero ver cómo la UNESCO juega, porque la Argentina es sede el año que viene, en marzo, del Encuentro Mundial en Defensa de los Derechos Humanos. Un foro muy interesante, donde se reúne gente de todo el mundo a debatir, ¿no?, la puesta en valor de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cómo funciona, qué se respeta, qué no, y algo que vamos a sugerir que incluyan en el temario es que los pueblos originarios, las 40 naciones originarias de la Argentina, nos están pidiendo a quienes vinimos a ocupar de manera violenta su espacio histórico, incluyo pues soy de los que dijo Alberto, ¿viste? Los que bajaron de los barcos, y sí, Pimentel nació en España, medio turco y español el apellido, a que el Estado argentino reconozca de una vez y para siempre que hubo un genocidio. El Estado debe reconocer que hubo un genocidio en la Argentina a naciones preexistentes, con sus culturas, con sus políticas, con su desarrollo social, comunitario, hasta religioso de sus creencias, y fueron avasallados, fueron extinguidos, desaparecidos, y nunca se reconoció. Si hay reconocimiento de genocidio, tiene que haber reconocimiento territorial, y si hay reconocimiento territorial tiene que haber devolución de tierras. Ayer un personaje, me lo traes a la memoria, un personaje nefasto para los medios como Viviana Canosa decía, decir que Messi es el mejor jugador del mundo es tan falso como decir que hubo 30.000 desaparecidos en Argentina. Ustedes de alguna manera luchan también contra eso, ¿no? Contra esa construcción, sí. Sí, es lamentable que siga existiendo eso en la Argentina, pero es más lamentable que a nivel mundial esté ganando el negacionismo, esté ganando el fascismo, y en gente joven. Yo les digo esto, por supuesto, repudiamos todo esto que decís vos del número, y yo quiero decirles a los que hablan del 30.000. En la PDH, que es un organismo local, en la calle Periboví nos prestaban una casa, ¿te acordás? Sí, nos prestaban, claro. Estaba Deli. Periboví estaba Delia como presidenta. Sí. Vinieron 2 casos de vecinos nuestros de Casanova, que la última vez que habían ido a hablar del tema había sido a los 2 días que su hermano no había vuelto a la casa. Y se trataba de un delegado sindical de la Textil Oeste más grande de Latinoamérica, la que hoy ocupa un shopping y chango más. Desapareció. El comisario de Casanova le aconsejó de que no hablen más con este tema y que se queden en sus casas, que ya va a volver, pero que estamos viviendo un momento muy difícil. Comisario de Casanova, año 77. Y después tuvimos un caso más. Digo para los que están negando el número, que todavía en el año 2005 y 2008 a nosotros nos llegaron esos casos. ¿Cuánto más puede haber? Entonces, yo diría, partimos de esa base de 30.000, que son todo el trabajo que se hizo durante el funcionamiento de la AAA, año 74 para adelante, hasta los 80, 81, 83, cuando Alfonsín crea la CONADEP, y ahí sí se hace todo un registro y demás. No, yo lo que quería decir es que lo más grave de esto es la derechización del mundo, ¿no? Y el otro día mi nieto de 12 años, un nieto que viene de un hogar de militantes, ¿no? Su bisabuelo, su abuelo, su madre. Paula es periodista, es comunicadora social, y es militante, miembro de la PDH. Y dice, ¿no te imaginás, abuelo, la cantidad de pibes de mi edad que siguen a Milei? ¿Y vos?
No, yo no, me dice. Sé quién es. Pero muchos chicos. Entonces, fíjense ustedes cómo estos personajes... Edad, 12 años. 12 años. Tiene Lucas, está en primer año en el colegio técnico en Malvinas. No, digo, cómo esta gente prepara, no para allá. Tiene una táctica y una estrategia diabólica, ¿no? Montándose sobre un discurso libertario, yo diría hasta por algunos casos como revolucionario, si querés llamarle, que hay que romper todo, ¿viste? Y Luca, claro, y me dice, no, evidentemente, yo le digo, están preparando para el 27 o 31. Estos pibes van a poder votar en el 27. Y yo creo que eso tiene que ver con las falta de síntesis que producimos el progresismo y la izquierda en el mundo. Nos miramos el ombligo y prevalece el sectarismo, el egoísmo, el individualismo. Si bien estamos en contra de esos valores que los abraza el capitalismo, individualismo, egoísmo y sectarismo, pero a la hora de presentar un proyecto liberador nacional, verdaderamente nacional y verdaderamente popular, porque lo que hoy tenemos en el gobierno, con todo cariño, yo lo voté, pero está muy distante de esos valores, estamos carentes, no lo logramos. Entonces, ¿qué gana? Gana el otro sector. De la meritocracia, de que, bueno, el que se quiera armar, que se arme, ¿no? Bullrich. Si sos pobre, vendé un riñón. Si sos pobre, vendé un riñón. ¿Qué se le va a hacer? Vos caíste así y arreglate. No, tenemos que recuperar el discurso liberador, en homenaje a los 30.000 compañeros que tenemos desaparecidos, en homenaje a todo un pueblo que quiere luchar, no digo solamente de la Argentina, de la región. Miren, a partir de noviembre del 19, en la Argentina se ha creado una experiencia muy interesante en el marco de los derechos humanos, que es la Comisión de Solidaridad entre los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, que asistimos cuando nos llamen en conflictos como por ejemplo hubo en Bolivia, golpe de Estado, fuimos, a Colombia, paro nacional, cantidades de muertos, fuimos, Ecuador, una revuelta importante que se vivió este año con los pueblos originarios, fuimos, y Paraguay. Paraguay no logro que empaticen a algunos compañeros que les cuesta por ahí ver lo que está pasando en Paraguay. Pero digo, más allá de la particularidad de Paraguay, ¿no? Que son tiempos que ahora de maduración para que se sumen, hay una necesidad de plantear una alternativa realmente creíble porque las derechas se van afianzando, porque aparecen como algo más eficiente. Y te dicen, vos, si ganamos el gobierno vamos a hacer más rápido lo que nos faltó hacer, y si me tengo que cargar muertos, me los cargaré. Mauricio Macri, hace muy poco, dijo eso. Entonces, yo digo, a ver, pueblo, gente, barrios, comunidades migrantes, pensemos un poco qué vamos a hacer. No sé, yo digo, estoy en este lugar, ¿no? Que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pero Oscar, vos me conocés y siempre fuimos bichos políticos, sí, claro, militantes. A ver, cuando yo tenía 16 años, soy elegido delegado de la UES, allá en el Colegio Echegaray, año 73, y mi primer paso fue a las semanas tomar el colegio porque había una corrupción en la cooperadora policial, que el director era Semenzato, un militar, que fue juzgado, no digo que fue un juicio popular, pero casi, en el gimnasio del Colegio Echegaray, en presencia de funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia, padres y alumnado. Y se lo echó, porque se había robado todo. Nos había dejado sin nada y tuvimos que pintar el colegio nosotros ese año. Digo, yo no renuncio, honestamente, a que algún día podamos rearmarnos la vieja guardia. Cuando digo rearmarnos, no con armas, yo elegí el camino de la no violencia. De hecho, una de mis hijas, durante la pandemia, que teníamos poco que hacer y estábamos encerrados, y se dedica a tatuar, me dijo, papá, ¿por qué no te tatúas algo? Le digo, bueno, pero si no me vas a agredir el cuerpo, sí. Yo te veo tatuado vos y yo te imagino lo que habrás sufrido. Yo casi mala termino denunciando a mi hija por tortura seguida de sufrimiento. Violencia familiar, por lo menos. No, sí, tortura seguida de... No, y aparte otra de mis hijas me filmó. Pero bueno, me tatué el signo de la paz, pero porque estoy convencido, y vos sabés, Oscar, que mi padre ha sido un precursor de los lineamientos de Gandhi, de Martin Luther King, que con Adolfo Pérez Esquivel lo analizaron juntos, ¿no? Y juntos, desde jóvenes, aplicaron esa metodología.
Y nosotros lo aplicamos muchas veces y hemos frenado desalojos. Hemos frenado desalojos masivos. ¿Qué problema de la tierra acá, no? Uno de los temas que nos está ocupando. Sí, las tomas de tierra. En la pandemia pasamos muchas cosas y se dio una ecuación en los sectores más pobres de nuestra región. Cuando digo nuestra región es de México para abajo, muchos lugares. Tuvieron que decidir si comían o pagaban el alquiler. Yo pregunto a la mesa y a los oyentes, ¿qué haríamos? No lo dudamos, ¿no? Hay que seguir viviendo. ¿Y cómo seguir viviendo? Comiendo. Y después se verá dónde vamos. Y bueno, dónde vamos, algunos, muchos por suerte, con dignidad no eligieron la vereda o bajo un puente, sino a tomar tierras. Yo sé que es antipático, que confrontan contra una clase media que tiene como valor la propiedad privada ante la vida. Antes de la vida está la propiedad privada para lo que es vastos sectores de la sociedad. Otros no, otros entendemos que la propiedad, la propiedad privada de la casa, sí, de por ahí uno que tiene una posibilidad de tener algo para ir de fin de semana a algún lugar, porque se la hizo laburando bien, no hay problema. El tema es la acumulación en pocas manos de la gran cantidades de tierras improductivas que tienen los terratenientes y demás. Digo, para entender un poco cuando hablamos de la reforma agraria o la distribución igualitaria de la riqueza. Porque si no, estamos hablando de tonteras que no se entienden. El mundo está como está porque hay una acumulación en el 2% de la humanidad del 90% de la riqueza. Punto. El resto del 10% de la riqueza se distribuye en el 98-95%. ¿Qué querés hacer? Ahora, y hablando de esto, Pablo, tanto de la toma de tierras como de otros temas de los que ustedes se ocupan, también hay una construcción mediática y política en cuanto a decir que la gente como vos, que está en este tipo de organizaciones, defiende delincuentes. Es una construcción que también lleva a eso que decías antes, ¿no? A que la juventud por ahí se equivoque, se confunda y no entienda muy bien cuál es el laburo que hacen ustedes y termine ganando el otro sector. Sí, es verdad y es algo que tenemos que nosotros aprender a llegar a la comunidad y explicar un poco más, porque por ahí algunos tienen razón. A mí me ven en las cárceles o me ven en las comisarías cuando detienen gente para ver las condiciones de detención. Pero ustedes tendrían la clase media tendría que opina esto, y que por ahí tiene razón porque no llegamos bien, es acompañarnos algún día a las visitas que hacemos a las cárceles y qué discurso tenemos frente a la delincuencia. ¿Qué discurso tenemos a los que están justamente presos? Porque también hay que decir que en la población carcelaria de la Argentina hay un 20% de gente que está injustamente presa y que responde a una figura perversa que es la causa armada, que resuelve la estadística pero no el delito. Porque hay un 20% de casos que dicen que lo resolvieron o lo tienen preso, pero resulta que el asesino, el chorro, el violador, el estafador está suelto. Agarramos un perejil. Eso sí, vamos a tratar de averiguar que tenga algún antecedente, que sea morochito. Entonces cierra todo ese esquema, ¿no? de estereotipo. Nosotros cuando vamos a las cárceles, el otro día justamente acompañaron ahorita a la 43, que un pabellón, el 2B, hizo un mural extraordinario con su cara, ¿no? Poniendo Norita, madre de todas las batallas, que responde a un libro también que ha escrito un joven periodista. Sí. Y ahí yo pensé que no me iban a invitar, pero me invitaron a hablar. Y yo dije que estábamos frente a una situación que seguramente, si no hubiéramos tenido el genocidio de la década del 70, con la ausencia de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que, insisto, eran los mejores y las mejores. ¿Ustedes se piensan por qué tenemos estos gobiernos mediocres, de timoratos, que no tuvimos gobiernos revolucionarios? Porque faltaron los mejores. Porque, a ver, el sistema capitalista tenía que eliminar esa peligrosidad que no era el fusil del ERP o del Montonero. No, eso lo limpiaron en el 75, ya cuando asume Videla ya estaba todo casi diezmado, lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias del ERP o de Montoneros. Había que eliminar un pensamiento liberador. Había que eliminar un pensamiento que hablaba de la distribución igualitaria de la riqueza y la reforma agraria. Y eso son materias pendientes que quienes quedamos con vida tenemos que levantar esas banderas y explicarle a la clase media que es cierto, que yo no quiero que me roben a mi nieto. Estamos ahora haciendo reuniones
en el colegio Islas Malvinas, con todas las personas de seguridad de la matanza, para evitar, y por suerte, esto lo quiero decir, hay que agradecer que hay corredores escolares, corredores seguros escolares que lo componen policía y guardia urbana, donde hacen todo un mapa de la situación y te aseguran que a los 400 metros de un colegio no van a estar protegidos los chicos. Pero claro que hay que hacer, y una de las cosas que le plantea a la población carcelaria, de que los que estaban justamente presos tenían que empezar con un discurso aleccionador a todos los pibes de las barriadas que están haciendo desastres, robando un celular, apretando a una chica, a un chico, para sacarlo y por él lo lastiman. A ver, en Ciudad de Vista, un chiquito de 12 años, eso fue lo que me motivó cuando mi hija me dice, papá, están robando en el colegio de Luca, ¿qué podés hacer? Y ahí también vino un replanteo interno que muchas veces los militantes nos ocupamos de un montón de cosas y nuestro espacio común no lo atendemos. Naufraga. Entonces dije, no, nos empezamos a ocupar. Y le dije a la gente de la población carcelaria, tanto del 2B y el 4B, ustedes tienen que bajar un discurso, porque ustedes, para los pibes de las barriadas, donde se generan la delincuencia, y no es solamente en Puerta de Hierro, San Petersburgo, Villa Palito o 22 de enero, es en Ramos Mejía también, ¿eh? En Ramos Mejía, bien. En Ciudad de Vista de los Chalés, bien. Salen un montón de pibes a afanar, porque por ahí no le alcanza lo que le dan sus padres, que tienen bastante para drogarse, y lo hacen. Por ahí por otra cuestión también. Y ponen en peligro la vida de todos. De que ellos son mirados como líderes, como gente que le va... Hay una palabra que queda feo, no lo puedo decir por radio, pero que en las barriadas le dice que son los que, ¿no? Porque tienen la capacidad, porque mataron, porque robaron y son... Bueno, es el referente a seguir. Digamos. Referentes a seguir. Empiecen a bajar ese discurso. Ustedes miran la cara de los pibes que formaban parte de esos pabellones, que diciendo, porque no es que me van a robar a mi nieto que es de clase media, están robando a tu hija. Y yo hablaba de un tipo de tu edad, por ejemplo. O a tu nieta, gente de nuestra edad, Oscar, que está presa. Y los tipos así. Ustedes, porque si lo dice Pimentel, que viejo hincha pelota, que viene a hablar. ¿Qué sabe? Sí, por ahí cobra porque están los derechos humanos, porque se creen que uno cobra y la verdad, uno lo que hace es poner plata de un emprendimiento que tenemos cooperativo hace 52 años, que gracias a mi padre logramos independencia económica y no me ato a nada para decir lo que tenga que decir de acuerdo a mi conciencia. Entonces, es cierto lo que vos decís. La clase media nos tiene como sacachorros o que estamos protegiendo a la delincuencia. No es así. Estamos atendiendo en todo caso un sistema de detención que muchas veces es arbitraria a los valores que nuestra Constitución y los preceptos constitucionales hablan con respecto a la población carcelaria. El tema es otro. El tema es que hay que terminar, y esto sí me va a llevar al otro tema, y disculpen, pero medio que me tengo que ir a entregar para que se enteren. Vivo de eso, tengo la camioneta de mercadería, tengo que llegar a un cliente. Hay que terminar con la hipocresía en nuestra región, en nuestro país. Los pibes están muy locos porque hay una masividad de distribución de droga que enferma la cabeza de cualquiera. Pero sobre todo de los pibes que están buscando un destino, ¿cierto?, en la vida. Entonces acá, cuando yo digo terminar con la hipocresía, tomemos el caso de René Mendoza. Un ciudadano boliviano, 78 años, había sido policía en Bolivia. En Bolivia, sí. Y había sido de la guardia presidencial de la mujer de un presidente, no sé quién era. Tipo, realmente, que después se jubiló, vino acá y se terminó de armar su familia en la Argentina. Y la quiso mucho, yo lo estoy conociendo ahora. Sin embargo, ese domingo 7 de noviembre del año 2021, faltando una semana para la elección, se dan dos hechos muy claves en la matanza, que yo los dije y los denuncié como cierres de campaña diabólicos de parte de la derecha. Uno, matar a un comerciante requerido en Ramos Mejía, que no le robaron absolutamente nada y lo mataron de una manera demencial, atroz. Que movilizó a todo Ramos Mejía, que le iban a ir a quemar el municipio de Espinosa. Y otro, simultáneamente a las 2 horas, matan a René Mendoza, un encargue por sicariato, y ese día don René Mendoza había convocado a el cónsul de Bolivia, al cónsul de Paraguay, al responsable de las comunidades migrantes de la, creo que es no me acuerdo el nombre de este señor, Fresco. Yo los conozco los Frescos por los muchachos. ¿Los Frescos de Catán? Los Frescos de Catán. Sí, sí. Un Fresco era encargado de la Secretaría de Migrantes. El comisario, no fue nadie a esa reunión. Y sin embargo, René puso la cara ante los vecinos y dijo que había que trabajar por la seguridad.
Un mes antes, don René Mendoza es ido a buscar a las 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, por el comisario de Dorrego, para que venga a ampliar las denuncias que había hecho. Ahí fue la declaración de muerte y la sentencia de muerte que este señor recibió. Cuando va a la noche, la mujer le dijo, ¿por qué vas a ir a esta hora? Es una locura. No, vos sos policía, vos sabés que a esta hora... No, ¿cómo te van a citar a esta hora? Te citan a una hora normal. Bueno, no, pero tipo muy respetuoso de la ley, Sí, digamos. total. Yo lo mando a pasear, aquí que 1:30 de la mañana. Flaco, ¿dónde está llevando? Sin embargo, el comisario, perverso comisario, que lo queremos realmente hacer responsable, como yo diría, parte necesaria, digamos, participación necesaria en esto, porque cuando don René Mendoza baja del patrullero, había un montón de familiares de narcos que habían sido detenidos ese día en un allanamiento, un mega allanamiento que había iniciado Bernie acerca de las denuncias que hacía este hombre. ¿Qué significa? Entregó, acá tiene al culpable. Claro, se lo Este es el entregó. tipo. Por esto tuvimos que hacer todo esto. Entonces, eso es lo que hay que terminar para decirle a la clase media que los derechos humanos en todo caso no avalamos en absoluto la delincuencia, ni el robo, ni nada de eso. Pero también luchemos fuertemente para romper los lazos que tiene la complicidad política, policial, hasta judicial, de lo que es el narcotráfico en nuestra región. ¿Y cómo está eso ahora, Pablo, que tiene que ver con lo judicial? ¿Tuviste contacto con la familia de René? Sí, estamos en contacto. Hay un solo detenido, que es uno de los chicos que mataron a René, un pibe que había comido en el hogar de él, nieto de boliviano. Pero bueno, un pibe que yo, la verdad, sí, va a ser culpable directo, pero es una consecuencia que hay que atenderlo. Hay Y una otro pibe está organización, prófugo. hay una Hay que organización, ir, obviamente. primero, hay Alguien que ir los mandó. a quienes los mandaron, que Alguien los mandó. son narcos. Pero también hay que ir a quienes protegen a los narcos. Y hay que ir al comisario que lo mandó a matar. ¿Y qué política cubre esto? Miren, el otro día me decía un policía que me pidió, no dé su nombre, pero dice, ¿qué querés, Pablo? Si limpiaron todos los narcos de San Martín y los tiraron para nuestra zona. Loma de Zamora y La Matanza. Por eso hay un montón de peleas en las barriadas, Territoriales, en los departamentos de tal lado, una balacera impresionante entre dos carteles, porque parece que uno fue querer invadir su espacio. Y en las barriadas más humildes, de las tomas de tierra, aprovechan las tomas de tierra, se montan sobre una realidad que es la necesidad de la tierra para montar sus lugares de venta. Ahí hay que atacar. Ataquemos eso, distribuyamos, creamos fuente de trabajo y van a ver cómo los índices de delincuencia van a bajar. Pablo, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo por haber estado acá. Disculpe la peyorata, pero sí, trato de meter todo medio rápido. No, Les agradezco mucho. Es un gusto charlar con vos y ojalá puedas venir en algún otro momento. Lo armamos, Con más un tiempo. gusto. Gracias por Muy haber amable por la venido. invitación. Pablo Pimentel, referente máximo de lo que es la Asamblea por los Derechos Humanos de aquí del Partido de La Matanza.